Sean bienvenidos, amados hermanos, a este culto de aniversario de nuestra Iglesia Bautista Oreb. Estamos cumpliendo 59 años por la gracia de Dios. Nos tocó festejar en medio de la pandemia, así como tal vez a muchos les ha tocado celebrar su cumpleaños. Pero gracias a Dios, porque sabemos que muchos hermanos están uniéndose a este culto. Nos gozamos como iglesia por todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Dice la palabra de Dios: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Les invito a que oremos. Agradecemos, Señor, porque tú tienes esta bendición para con nosotros de dejarnos celebrar 59 años. Gracias porque has estado con tu iglesia durante todo este tiempo. Tú eres, Señor, quien nos ha traído hasta aquí. Tú has hecho la obra. Tú has traído, Señor, las almas, los corazones a convertirse a ti y nos has llevado, Señor, también a trabajar, a servirte para tu gloria. Gracias, Señor, porque hoy podemos contar tu misericordia y también hoy podemos darte gracias porque tú seguirás obrando con nosotros, seguirás respaldando a esta obra preciosa que tú comenzaste. Estamos en tus manos, Señor, suplicando tu gracia, tu bendición, y en este momento, en esta transmisión, te pedimos que tú te manifiestes, que nos bendigas y llena de gozo a tu pueblo, Señor, por la gracia que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén. Y gocémonos alabando al Señor. Ahora cantemos con júbilo a nuestro Dios, quien es que nos ha traído hasta aquí. Cantemos, alabemos, hermanos. Expectación, queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu bondad. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser.
Amén, gracias a Dios por esta celebración, hermano. Estamos contentos, bendito sea el Señor, y estamos juntos. Que nadie diga que no estamos juntos, sí lo estamos. Escuchando palabra de Dios en su momento, cantándole al Señor en su momento también, y reunidos en torno al Señor Jesucristo, quien ha dado vida a esta iglesia. Y sabe una cosa, tenemos una historia en la cual meditar, una historia en la cual reflexionar. Les propongo entonces que vayamos un tiempo. Debo decirles que no es un video de esos breves de 1 minuto, dura bastante más, unos 10 minutos, pero es importante que lo veamos y que reflexionemos en lo que Dios nos enseña por lo que ha hecho en nuestra iglesia. Es importante conocer de dónde venimos, en el sentido más amplio de la palabra, de dónde venimos. Así es que gocémonos de esta información que nos dice quién somos, cuál es nuestra visión, misión y metas como iglesia. Adelante. Semblanza de la Iglesia Bautista Oreb de México DF, AR. Al terminar este día, si Dios lo permite, la Ciudad de México contará con una iglesia bautista más. Así culmina el esfuerzo iniciado el domingo 18 de septiembre de 1960 por el hermano Cirilo Contreras y su esposa Magdalena de Contreras. El hermano Hofer hizo la instalación de la luz, las hermanas Morales prestaron el piano, el hermano Alfonso Contreras regaló el púlpito, y entre todos compraron sillas, himnarios, Biblias, y el 9 de abril, en un servicio especial al cual invitaron a toda la iglesia, se dedicó la capilla en forma sencilla pero solemne. Nos gozamos cuando del seno de nuestra iglesia sale un nuevo trabajo que culmina con la meta que toda misión debe tener. Al frente de este grupo se encuentra el hermano Hiram Dofer, quien ha sabido encauzar con gran tino este esfuerzo, conduciéndolos y preparándolos para esta grande ocasión. Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y mi plegaria se une a la de mis hermanos de la iglesia de Mina, rogando al Padre Celestial sus ricas bendiciones para ustedes, y por el trabajo misionero que también iniciarán. La primera iglesia bautista de la Ciudad de México, en el año 1960, inició el Instituto de Capacitación para Obreros Laicos, con el fin de preparar misioneros y favorecer el surgimiento de nuevas obras. El hermano Cirilo Contreras García fue uno de los estudiantes y después de trabajar en diferentes misiones y centros de predicación, sintió el llamado de Dios para iniciar una misión en su propia casa. Fue el domingo 18 de septiembre de 1960 cuando se inició formalmente la misión ermita. El grupo se consolidó con diferentes hermanos de la misma iglesia que vivían cerca del lugar. Fue el 7 de mayo de 1961 cuando la misión ermita se organizó en la Iglesia Bautista Oreb, contando con 26 miembros. Este mismo año solicitó su membresía a la entonces Asociación Bautista Central y a la Convención Nacional Bautista de México. El 14 de mayo de 1961 se organizó la Unión Femenil Bautista y Misionera Sara y el primer coro de la iglesia. El domingo 4 de junio se constituyó la Unión Juvenil, la Unión de Intermedios y los departamentos de Rayitos de Sol y Auxiliar de Niñas. Así se inicia una aventura de crecimiento, desarrollo y bendiciones abundantes. Los pastores que han dirigido la iglesia en estos años son los siguientes. Pastor Hiram Dofer, 1961-1965. Pastor José Tenorio Trujillo, enero de 1962. Pastor Homero Job Ramos, de 1962 a 1963. Pastor Eliseo Gaxiola, 1963. Pastor Rolando Gutiérrez Cortés, de 1968 a 1997. Hermana Edna Lide Gutiérrez, abril de 1997 a abril de 1998. Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, actual pastor desde el 5 de julio de 1998. Una época muy importante de la iglesia es, sin duda, el periodo de casi 30 años de pastoreo del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Fue durante este tiempo que se edifica el templo y se realiza un gran desarrollo en la iglesia. Nace el Instituto Bíblico para capacitar a los creyentes en el conocimiento de la palabra de Dios y el Instituto de Capacitación para Pastores. Se abren misiones, se organizan iglesias y se preparan nuevos siervos. Son muchos los líderes que surgen de la iglesia y muchos de ellos actualmente ministran como pastores, misioneros y misioneras en diferentes partes de México y el mundo. Durante los últimos 21 años, Oreb ha experimentado una transformación extraordinaria y también ha tenido el más grande crecimiento integral de su historia.
Después de un severo periodo de crisis durante la integración de nuestro actual pastor y su familia, se inició un proceso de renovación en todos los niveles. Una de las cosas más significativas de este periodo fue el salto que dimos cuando rentamos el Gran Fórum para ensanchar nuestro espacio. El suceso puede resumirse en la siguiente narración escrita por la pastora Yani de Gutiérrez. El cruce del río. Crónica del domingo 2 de septiembre de 2007 en Oreb. Una promesa cumplida a un siervo de Dios hace siglos, de pronto, es la promesa que un siervo de Dios de este siglo recibe como incentivo para lanzarse a una aventura de fe. La Iglesia Bautista Oreb de México, DF, recibió como su pastor al siervo de Dios Gilberto Gutiérrez Lucero, animado por la voz de Dios que prometía estar con él. Se han vivido toda clase de experiencias en esta iglesia desde entonces, luchas en las que Dios ha cumplido su promesa, y muchas victorias para gloria de Dios. El crecimiento ha sido explosivo a partir del 2002. Mucha gente ha venido y encontrado la luz de Jesús a través del poderoso ministerio de esta iglesia. Para dar cabida a todas estas personas, hubo necesidad de repetir el culto dominical una vez, luego 2 veces y luego una más aún los sábados. El espacio no es muy grande y se han usado incluso los salones de clases con un circuito cerrado de televisión para incluir al mayor número de personas posibles, 1,500 en promedio. El crecimiento no se ha detenido y las estrategias para intentar compartir bendición con tantas personas y seguir recibiendo a las que van llegando nos llevó a dar un salto de fe extraordinario. La iglesia tiene un sueño, adquirir una propiedad que pueda albergar 10,000 personas. Un sueño demasiado ambicioso, difícil de alcanzar, no imposible para Dios. Difícil para 1,500 creyentes, no imposible para una congregación a la que Dios multiplique hasta 5,000, 7,000, 10,000 creyentes. Imposible llegar a ser 10,000 con el edificio actual que ha dado ya su máxima capacidad. Solución: un salto de fe transitorio. Rentar un local donde puedan congregarse 3,000 personas en un culto. Abrir puertas para que la gente que llega a esta iglesia pueda permanecer porque cuenta con las condiciones que un nuevo lugar le proporcionan. Estacionamiento, salones para clases, sanitarios suficientes y, por supuesto, un foro que será convertido en un santuario a Dios todos los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Locura? No. Salto de fe. Se ha necesitado mucho valor para creer y obedecer las órdenes de Dios que dijo: marchen y no miren lo que queda atrás, sino prosigan a la meta. El domingo 2 de septiembre de 2007, una iglesia valiente, llena de fe, tomó como equipaje las promesas de Dios y se lanzó a cruzar un río que Dios les puso delante para ir a conquistar. La cita fue a las 7 de la mañana en el lugar de siempre. Fueron llegando, expectantes por el cruce, los miembros de la iglesia. ¿Cuántos irían tan temprano a mostrar su adhesión a los planes de Dios? El lugar estaba lleno. Hubo oración, hubo lágrimas de emoción. Hubo un canto compuesto por un miembro de la iglesia específicamente para esta reunión. Hubo unión al proyecto de Dios. A las 8 de la mañana, el pastor nos invitó a ayudar a cargar las cosas que teníamos que trasladar. Flores, instrumentos musicales, las cosas que nos iban a ayudar a convertir en nuestro templo el nuevo lugar. Quiero guardar para siempre esa preciosa imagen en mi corazón. El movimiento espontáneo de tantos hermanos preciosos llenos del Espíritu Santo, cargando y moviendo los utensilios de adoración, y luego, uno a uno, todos saliendo del lugar con esa obediencia y entrega a los planes de Dios. Nunca lo olvidaré. A las 8:15 de la mañana, como un solo hombre, nos dirigimos al gran fórum del Sindicato de Músicos ubicado en Tasqueña. ¡Qué día! ¡Cuánta bendición derramada! Esos fieles hermanos se dieron cita ahí en número de 2,000 personas. El lugar estaba lleno. Hubo que poner más sillas en el transcurso del culto porque llegaron más personas de las esperadas. El desayuno, la alabanza, la predicación, la comunión, el trabajo y la entrega fueron superlativos ese domingo. 2,000 corazones buscando el rostro del Señor por primera vez en la nueva casa, unidos para emprender los sueños de Dios. Definitivamente, Dios ha comenzado una nueva era en la vida de esta iglesia. Esperamos en su gracia y poder para pelear valientemente por nuestro capitán en jefe los retos que nos ordene. Hemos cruzado el río, estamos listos para conquistar, porque uno mayor que el templo está aquí, se llama Jesús. Iglesias en formación actuales. Lacanui, Puebla, Sierra Norte. Amixtlán, Puebla. Maranata,
en Iztapalapa, Ciudad de México. Vida Abundante, en Ecatepec, Estado de México. La Villa de Oreb, en Iztapalapa, Ciudad de México. Puerta La Hermosa, en Otumba, Estado de México. Oreb, en Tehuacán, Puebla. Oreb, en Cruzchichilsi, Puebla. Oreb, en Cacaloapan, Puebla. Esperanza para Vivir, en Tampico, Tamaulipas. La Roca, en Querétaro, Querétaro. Príncipe de Paz, en Cancún, Quintana Roo. San Juan Aguaguatepec, en la Sierra de Oaxaca. Centro de Desarrollo Cristiano Oreb, en Tapachula, Chiapas. Oreb, en la República de Haití. 9 iglesias fundadas en el país de Honduras. Un equipo misionero en Oriente. En estos últimos años, el crecimiento de Oreb ha sido extraordinario. Ahora somos más de 3,000 congregantes por semana en todas nuestras sedes. Nuestra visión: ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la Gran Comisión. Nuestra misión: proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor, adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Nuestro texto de nacimiento: Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb y la zarza no se consumía. Los sueños de Oreb: ser una Oreb grande y fuerte que envíe y sostenga misioneros entre los grupos étnicos de todo México y el mundo entero. Una Oreb pertinente, que atienda con la proclamación del Evangelio y el servicio cristiano a los diferentes grupos marginados de la sociedad por medio de centros y o albergues adecuados para el ministerio. Una Oreb sabia, que desarrolle discípulos y capacite misioneros y pastores para las necesidades de crecimiento de la obra. Una Oreb misionera, que proclame su mensaje de salvación por todos los medios, incluyendo los medios masivos de comunicación. Una Oreb solidaria, que edite y comparta sus materiales de discipulado y capacitación para hacer bendición a otras iglesias. Una Oreb sana, que sea una propuesta y un ejemplo en el desarrollo de la adoración cúltica y colabore con ello a la conservación de la identidad de las iglesias neotestamentarias. Una Oreb liberal, que colabore cada día más en la obra evangélica con la denominación y con otras iglesias. Agradecemos a Dios por la vida de todos aquellos que han sido usados por Él en el desarrollo de la iglesia. Algunos de estos siervos, pastores, diáconos y miembros fieles ya están en las moradas celestiales. Otros participan en distintas congregaciones y otros más siguen entre las filas de la congregación, al pie del cañón y dispuestos a seguir adelante. Gracias a Dios también por los muchos que se han unido a Oreb en esta nueva etapa y aportan lo que son, lo que tienen y lo que saben para glorificar a Dios haciendo su voluntad. No abundemos en nombres, porque sabemos que Dios puede lograr grandes cosas por medio de aquellos a quienes no les importa recibir el crédito. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Hoy somos peregrinos en la tierra, nos precedieron siervos de valor, guiaron a los fieles, calmaron los cansados, sus vidas son un testimonio del amor de Dios, rodeados de esta nube de testigos, corremos no tan solo por triunfar, de los que nos precedieron dejaremos el legado, la herencia de una fe leal vivida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar
Amén, gloria a Dios, gracias que podemos celebrarlo, que podemos cantarle, que podemos reunirnos en torno a Él, porque nos convoca para reflexionar en nuestro destino, en nuestro futuro, en lo que debemos ser en nuestro presente para alcanzar las metas que tiene para nosotros, justamente fundándonos en las promesas y en la verdad de un pasado glorioso de su iglesia. Estamos cumpliendo años, 59 años, felicidades a todos. Démonos un abrazo así, por lo menos a cada uno de nosotros, y escuchemos la palabra del Señor. Por eso, si tenemos una Biblia en las manos o ponemos nuestra mano sobre ella, digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. El desafío de nuestra historia. El desafío de nuestra historia se llama el sermón de hoy, sermón de aniversario. Vimos mi esposa y yo una película recientemente acerca de un niño hindú que a los 5 años de edad se perdió. Era muy pobre, apenas si tenía para comer, con su mamá que tenía que trabajar con roca, juntando piedras. Él y su hermano incluso robaban carbón de los trenes para venderlo y conseguir algo de leche para su casa, pero se pierde porque sube a un tren, se duerme por querer ir a trabajar con su hermano y el tren echa a andar y amanece a kilómetros y kilómetros en Calcuta, India, pero él vive en un pueblito que ni aparece en el mapa de tan pequeño que es. Se pierde, tiene muchas aventuras peligrosísimas, pero finalmente una familia de australianos lo adopta y él se va a Tasmania, me parece que es, y allá vive, crece, es un hombre de bien, joven de bien, estudia y le va bien, tiene su novia y todo, pero no está tan feliz porque no ha resuelto el asunto de su pasado. Su mamá, lo buscaría su mamá, estaría buscándolo su hermano, su gran héroe era su hermano. ¿Cómo estará su hermano? ¿Qué estará? Si estarán comiendo ellos, porque él vive muy bien, vive económicamente hablando muy bien, y entonces necesita regresar a su país. Como el pueblo ni aparece en el mapa, tiene que buscar en internet y finalmente encuentra a su madre biológica y a su hermana. Su hermano ha fallecido y tiene un encuentro, digamos, consigo mismo, con sus orígenes. ¿Sabe qué? Eso tiene sentido. Tiene sentido. Ciertamente el pasado nos es importante. Preguntarnos de dónde soy, quién es mi padre, etcétera, etcétera. Tiene sentido. Y cuando cumplimos años, es un buen momento para reflexionar sobre nuestra existencia en esos términos. Especialmente cuando somos desafiados con una contingencia como la presente. Es importante saber nuestro origen. Es importante saber de dónde venimos porque nos ayuda a entender y vivir nuestro presente. Incluso nos ayuda a forjar nuestro futuro. Como iglesia, conviene que nos hagamos preguntas trascendentes. Yo pensaría en 3 preguntas trascendentes, en 3 niveles. ¿Cuál es nuestro origen? Pero estoy hablando en el sentido global, universal. La iglesia, este asunto, la iglesia, el reino de Cristo. ¿Cuál es nuestro origen? Y maestro,
de teología decía no se metan en líos porque hay diferentes opiniones respecto a si la iglesia nace cuando Jesucristo nace, si nace desde el Antiguo Testamento en el pueblo hebreo, es la iglesia del Antiguo Testamento, o si nace el día del Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y comienza una nueva era. Mi maestro decía, la iglesia inició lugar en el corazón de Dios, tiempo en la eternidad. Ese es mi maestro y me gusta la idea. Pero conviene que pensemos en eso. ¿Cuál es nuestra naturaleza y misión? Es decir, los planes de Dios para nosotros. El origen de nuestra comunidad universal. El plan global de Dios. Pero conviene llevar esa pregunta a algo más específico. Y debemos preguntarnos de dónde venimos. Y en este punto podemos pensar en nuestro comienzo, nuestro inicio como comunidad de fe. Y podríamos pensar de dos maneras en este punto. El origen de los bautistas como denominación, o el origen, y me gusta más esto, de nuestra iglesia. La iglesia, Oreb. Esta Oreb de la que formamos parte usted y yo, que cumple 59 años. Y yo tengo 60, soy mayor que la iglesia, pero algunos de ustedes son mucho menores que la iglesia. Es que no pudieron haber sido ni siquiera fundadores, aunque tal vez algunos de ustedes son hijos de alguno de los fundadores de la iglesia. Pero conviene preguntarnos de dónde venimos. ¿Cuál es el comienzo de esta obra llamada Oreb? Y me parece que el video que hemos visto nos lo dice, nos dice algunas cosas, pues, y podemos reflexionar en otras cosas el próximo año que ponemos 60, que ahí sí vamos a hacer una fiesta, ahora sí que como Dios manda, diría yo, una fiesta en serio, porque son 60 años, no es cualquier cosa, pero entonces seguramente debemos meditar en más detalles de nuestra historia, pero conviene preguntarnos eso. Y un tercer nivel de la pregunta, que nos podría ayudar también a entender de qué se trata la vida y qué debemos hacer en nuestro presente para forjar nuestro futuro. ¿Quién somos? No solamente cuál es el origen de nuestra iglesia en el sentido universal, en el corazón de Dios, no solamente quién somos, qué es nuestra iglesia en el sentido local, sino quién somos nosotros ahora. En este punto debemos reflexionar sobre nuestra identidad y carácter. ¿Quién somos y cómo somos? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestra misión, nuestra tarea, nuestra razón de vivir? ¿Por qué no nos ha llevado el Señor ya de una vez? ¿Qué hacemos acá? Es decir, ¿cuál es nuestra identidad, nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión y las metas que Dios tiene para nosotros? En un sentido, podríamos definirnos con tres realidades. La historia eterna, el plan global de Dios para su iglesia. Nuestra historia humana y terrena, el plan de Dios específico para la Iglesia Bautista Oreb de la que formamos parte usted y yo. Y la historia que escribiremos, el plan de Dios siendo realizado por nosotros. Y bueno, no quiero dejar fuera a nadie. Sé, hermano, si usted no es miembro de nuestra iglesia, que tal vez está conectado con nosotros, le agradecemos que nos siga y que esté con nosotros y queremos serle bendición, pero no se preocupe, aunque yo esté mencionando Oreb porque es nuestro aniversario, usted aplica esto a su iglesia, Emanuel, o Jezreel, o Ebenezer, o Maranata, o la PIB de no sé dónde, la primera iglesia bautista de no sé dónde, o la primera del Nazareno, o el Pablo. Hay muchas iglesias metodistas que llaman Pablo por alguna razón. Es decir, la iglesia que sea, estas respuestas se aplican a cualquier miembro de cualquier iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra historia eterna, nuestra historia humana y la historia que escribimos, el plan de Dios siendo realizado por nosotros. De eso se trata un aniversario. Debe tratarse de una celebración sabia que nos ayude a aprender, a visionar, a animarnos y a obedecer su plan. Porque celebrar por celebrar, y partir un pastel, y hacer fiesta, y abrazarnos, y matar un pobre cochinito que él qué culpa tiene, ¿no? Y le dijo a su hermano, fíjate que me van a hacer tamales, pero no sabía que lo íbamos a hacer tamales a él. Es decir, hacer fiesta, eso está bien, sí, disfrutemos y abracémonos. Y espantasuegras y gorritos si usted quiere, y una piñata de, ¿qué le gustaría una piñata? ¿De qué? Una piñata de Goliat el filisteo, ¿no? Para darle en la torre, yo no sé cuál sería una buena piñata para una fiesta cristiana, pero no importa, pero que celebremos sin aprender, que celebremos sin reflexionar, no sería celebración correcta. Es que estamos para celebrar un aniversario, pero una celebración sabia que nos ayude a aprender, a visionar, a animarnos y a obedecer el plan de Dios. Nuestra historia, hermanos de la Iglesia Bautista Oreb, nuestra historia, y no soy fundador ni descendiente de los fundadores, ni estoy aquí desde su origen, no, yo llegué a la iglesia hace 21 años, mi esposa, mis 2 hijos y yo llegamos a Oreb hace 21 años. Ya existía Oreb, ya estaban las instalaciones base, ya estaban ahí, ya estaba el nombre, ya estaba la zarza esa del simbolismo, ha cambiado, se ha modernizado el logotipo, pero ya estaba eso, y yo he respetado eso porque me parece importante hacerlo así. Pero nuestra historia, debo decirles, nos desafía
para también nosotros fortalecernos y seguir y hacer las grandes hazañas que otros antes que nosotros realizaron, y aún mayores que ellos, de acuerdo con la promesa del Señor. Los fundadores de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México escogieron 2 porciones breves de 2 versículos que están inmersos en 2 capítulos, en 2 libros de la Biblia. Sí, si no me captó todo ese 2 que dije, sí, nuestro logotipo incluye un texto bíblico base, pero no es el versículo completo. Por eso digo que es 2 porciones de 2 versículos, de 2 capítulos, de 2 libros de la Biblia, del Deuteronomio y del Éxodo. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb. Eso dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, primeritita parte, o más bien una parte del medio. Y la zarza no se consumía, Éxodo 32. Pero no es todo el Éxodo 32, perdón, Éxodo 3.2. Pero no es todo Éxodo 3.2, es solo una parte del verso. Si lo ponemos junto, esto es lo que dice. Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb, y la zarza no se consumía. Y algunos le hemos parafraseado para aplicarlo a nosotros, no cambiando la Biblia, pero aplicándola a nosotros, y decimos: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb y la zarza no se consume, porque sigue muy viva. Se trata de 2 importantes declaraciones que nos ayudan a entender nuestra naturaleza y misión, nuestro carácter y nuestra razón de existir. Leamos los textos donde se encuentran y reflexionemos en el desafío que nos presentan. Y le he pedido a mi esposa preciosa que nos lea estos textos, Deuteronomio 1, del 1 al 8. Dice así, hermana Jenny. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disabá. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Ese es el contexto de la primera parte. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Pero ahora leamos Éxodo 3, del 1 al 14. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias, preciosa. Gracias. Y yo oía a todos decir beso, pero hoy no lo podemos hacer porque estamos aquí. Pero no los oíste. Gracias. Perdonen por este lapsus amoroso. Oiga, qué tremendo. Estos textos que son la base de nuestra identidad, nuestro carácter, están inmersos en dos sucesos importantísimos del pueblo de Dios. Y me parece que nos desafían. Son una historia que nos desafía a nosotros, hermanos de la Iglesia Bautista Oreb. He aquí algunas enseñanzas en las que debemos meditar para seguir escribiendo nuestra historia. La historia de Dios en nosotros. Para escribir la historia de Dios en nosotros. Y para sorpresa de todos, haré un acróstico con la palabra Oreb. ¿Todos están sorprendidos? Oh, no, el pastor está sorprendido. Sí, de hecho no es la primera vez que lo hago. En 2017 lo hice también en un sermón diferente a este, pero también hicimos un acróstico ahí en el día de oración, de ayuno y oración, en el culto final. Pero hoy, déjeme decir entonces estas cosas con la palabra Oreb. H, hagamos memoria de las promesas. Hagamos memoria de las promesas. La frase Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, de Deuteronomio 1:6, debe relacionarse con una promesa de victoria del cumplimiento de una misión. Porque eso de Dios nos habló en Oreb, es el pueblo recordando eso. Dios nos habló en Oreb. Y luego más adelante dice Moisés: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Notamos eso? Dios nos habló en Oreb, pero nos habló en Oreb para decirnos de una gran victoria, para darnos ánimo, aliento, fortaleza de que siguiéramos adelante y conquistáramos la tierra. Nuestra historia, hermanos míos, nos desafía a hacer memoria de las promesas de Dios. No solo recordar, sino realizar una acción intencionada de mantener en la memoria lo que Dios ha dicho a los antepasados. No es lo mismo hacer memoria, no es lo mismo que solo recordar. Recordar es un asunto instintivo, incluso involuntario, si usted quiere. Ahí usted de repente se acuerda de las cosas que no quiere acordarse. Pero hacer memorias, en la Biblia se usa esa palabra de hacer memoria y ahora lo estoy usando acá, pero es la idea de tener intención. Como aquella vez cuando Dios le dijo a su pueblo que atara su compromiso, y las atarás, dice, como frontales en tus sienes, y las escribirás en tus puertas. La idea es esa. Hacer memoria es una acción intencionada de mantener en la mente lo que Dios nos ha dicho a nosotros y a nuestros antepasados. Y podríamos citar como 3,000 promesas, más de 3,000 promesas que dicen los eruditos que hay en la Biblia. Las promesas que Dios le dio a los fundadores y las promesas que nos ha dado el Señor a nosotros cada día. No podríamos vivir sin las promesas de Dios. No se puede vivir sin promesas. No se puede vivir sin la seguridad de la palabra de alguien con autoridad que nos ha dicho algo al respecto. Por eso es tan malo cuando un maestro, un papá, un adulto, un mentor dice de nosotros: eres un bruto, no sirves para nada, nunca lograrás nada en la vida. Por eso es tan grave eso, porque eso puede quedarse grabado en nuestra mente. Se convierte en una canción, se convierte en algo que se repite constantemente y entonces nos lesiona y nos maldice. Pero cuando recordamos las palabras de alguien que dijo algo maravilloso de nosotros, entonces eso nos bendice y nos sostiene. Les he contado muchas veces de aquella vez cuando mi padre, hablando de un suceso en el que casi muero por una pastilla, un dulce que se me atraganta en la garganta y casi muero, cuando mi papá contaba la historia de que no me morí, finalmente decía: para algo quería Dios a este chamaco. Esa palabra para mí es una profecía de mi padre. Sin ser cristiano en ese momento, se convirtió en profeta, predicador, y vaticinó, anunció algo: para algo quiere Dios este chamaco. Seguramente cuando usted fue bautizado, cuando usted fue presentado, si usted nació en un hogar cristiano, cuando usted fue presentado y alguien le levantó. Algunos de ustedes jovencitos, algunos de ustedes adolescentes preciosos, menores de 21 años, si su padre viene a la iglesia desde entonces, algunos de ustedes fueron presentados ante el Señor. Yo oré por ustedes y pedí a Dios que les usara, y di gracias a Dios porque haría de ustedes personas extraordinarias. Así es que confiemos en las promesas de Dios. No podríamos vivir sin eso. La hermana Yani, en su descripción de aquel glorioso día de cruzar el río como Iglesia Oreb, porque sí cruzamos el río, porque entre las instalaciones base y el Gran Fórum hay un río, el río Churubusco, aunque está entubado y es una calle ahora, pero es un río. De hecho se llama la calle Río Churubusco. Y cuando cruzamos el río, como con Josué, el pueblo cruzó el río para llegar a la tierra prometida, en aquella ocasión la hermana Yani mencionó un texto bíblico que fue significativo para Josué, pero fue significativo para mí cuando hace 22 años
estábamos mi familia y yo con la crisis existencial, con la crisis bárbara de Jamós, Chihuahua, nuestra tierra santa. Dejo a mis hermanos que están yendo a la iglesia, que están teniendo compañerismo conmigo y están convirtiéndose. Dejamos a nuestros discípulos, las personas que me predicaron el evangelio, que ahora eran mis discípulos, ahora eran mis diáconos y me hablaban de usted. Dejamos esa experiencia linda, hermosa, y nos vamos a la ciudad más poblada del planeta, porque México en ese momento era la ciudad más poblada del planeta, y más violenta, y más conflictiva, y más insegura de la ciudad, del país, porque así era en ese momento. Nos vamos, pero Dios me había hablado y me había hecho aplicarme a mi vida una palabra que me había dicho: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y una de las cosas que yo temía, una de las cosas que a mí me daba terror, es que la iglesia Bautista Oreb había tenido un tremendo pastor, una familia preciosa, una familia pastoral hermosísima, y un tremendo pastor, el pastor más renombrado de la Convención de México en ese momento, en esa parte de la historia. Y yo decía: que voy allá, los zapatos están muy grandes, el desafío es demasiado grande, pero Dios habló conmigo. No porque yo me hubiera adjudicado así nomás, porque sí, el texto, no, oré al Señor y hablé con el Señor y yo me vi en la misma situación que Josué. Josué estaba ocupando el lugar de un grande, de una persona impresionantemente importante. Y yo decía: me pasa lo mismo. ¿Y qué voy a hacer yo con mi pequeñez y con mi incapacidad? Pero Dios prometió bendecirme. El hermano Yari mencionó eso, citó eso y tiene razón. Dios me hizo entender que Él iba a bendecirme. Que porque las cosas no dependen de nosotros los hombres, sino de su grandeza. Porque acuérdese, un hombre no es grande por el tamaño que tiene, sino por el tamaño del Dios en quien confía. Dios nos ha prometido victorias, hermanos. ¿Cuántas promesas quiere que le diga? Más que vencedores, dijo Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prometo misericordia. Te sostengo con mi mano derecha, de tu mano derecha. Es decir, está llena de promesas la palabra. Él prometió que su iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Oiga, si las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia, ¿qué nos hace un virus? ¿Qué nos hace una pandemia? O sea, sí, hay promesa de Dios. Por eso, letra H, hagamos memoria de las promesas de Dios. Dios nos ha prometido victoria, más que vencedores. Así nos llamamos, creámoslo. Letra O, de la palabra Oreb, ofrendemos nuestra vida. La zarza que no se consumía fue un llamado, y ese llamado incluyó un desafío a entregar la vida. ¿No es cierto? Porque fue un llamado. Dios estaba llamando a Moisés y le estaba desafiando a entregar la vida por completo. Eso es serio. Se trató de un llamado a entregarlo todo. Las objeciones de Moisés no hicieron que Dios desistiera y se buscara otro, como el mismo Moisés sugeriría. Porque Moisés mismo sugirió y dijo: Señor, búscate otro, no, tal vez hay otra persona más capaz que yo. Moisés mismo dijo eso. Y Dios le dijo, o Dios persistió, insistió en que no buscaría otro sino sería Él. Dios insistió porque lo había elegido a Él. Y su pregunta, ¿qué tienes en tu mano?, es en realidad una pregunta más integral. Es como si le dijera: ¿quién eres, Moisés? ¿Ya te diste cuenta quién eres? ¿Qué sabes hacer, Moisés? ¿Qué puedes hacer? No era solamente qué tienes en tu mano, tenía una vara. Pero Dios estaba diciéndole a Moisés algo más serio que eso. Le estaba desafiando a reconocer su identidad porque, oiga, Dios lo había creado. Mire, Moisés era imperfecto, incompetente y sin embargo tenía pasión. Tenía algo de bueno, tenía pasión. Mató a un egipcio porque le indignaba la injusticia. ¿Recuerdan? Mató a un egipcio. El amigo, sí, era un criminal, era un asesino. Mató a un egipcio, pero lo mató porque aborrecía la injusticia. Se dio cuenta de la situación y quiso hacer algo, aunque de la situación de esclavitud del pueblo, su pueblo, aunque ciertamente era incapaz de hacerlo solo. También tenía educación y sabía tratar a las ovejas. Dios quiso utilizar sus habilidades, es decir, esta pasión, esta educación que tenía, educación filosófica, teológica, es decir, era culto, más culto que todos los demás de su pueblo porque había crecido en las universidades de Egipto, y era apasionado y además ahora había aprendido durante 40 años a tratar a las ovejas. Era tierno, era un buen pastor, digámoslo así, y Dios quiso usar sus habilidades. También quiere utilizar las nuestras para cumplir su misión. No tenemos que hacernos los humildes de más y decir que somos incompetentes para algo. Oiga, Él ya lo sabe. Yo no tengo que decirle a Dios las cosas para las que soy incompetente. Él ya lo sabe, pero también sabe lo que sí podemos hacer. Sabe aquello para lo que nos pintamos solos. Sabe lo que podemos hacer que nadie más podría hacer.
o que nadie podría ser igual. Él nos creó, así que si nos ha salvado y llamado, sabe lo que hace. No es que está distraído, sabe lo que hace. No discutamos, no nos amedrentemos. Hermanos de Oreb, hermano de cualquier iglesia, si Dios te llamó para algo, va. Como dicen en mi rancho, va que va. Hagámoslo en su nombre. Porque Él sabe lo que hace cuando nos llama. No tenemos que ofrendar lo que no tenemos. Punto. No tenemos que ofrendar lo que no tenemos. Él no nos pide que demos lo que no tenemos. Mire, Dios no le pide a la luna que ilumine nuestro día. Solo le pide que dé una luz tenue por la noche. Dios no le pide a las águilas que naden por el río a contracorriente, desde el mar hasta las alturas de las montañas donde comienza el río. No, eso se lo pide a los peces estos llamados salmones. A las águilas les pide que surgen los aires majestuosas, porque eso es lo que hacen ellas. Y al salmón no le pide que vuele por los aires, no. Porque a cada quien le pide aquello que le dio para dar. Ofrendemos lo que somos. No tenemos que ofrendar lo que no somos, ofrendemos lo que somos y lo que podemos hacer para seguir escribiendo nuestra historia. Estoy fascinado de cómo esta pandemia nos ha bendecido como iglesia al mantenernos juntos, al ayudarnos a entender nuestra necesidad de estar juntos y también al permitir que nuevos valores de ministerio surjan en nuestra iglesia y se manifiesten. Ahora tenemos un equipo, precioso equipo, se llama Digital Art. Hay un grupo ahí del que soy parte porque soy el pastor y de repente se me ocurre pedirles cosas, pero son los que hacen todas estas cosas, estos cantos hermosos, ¿cómo se llama? Estos milagros tecnológicos. No el otro domingo me vio usted entrevistar a Pablo, no me vieron entrevistarlo a Pablo. ¿Cómo podría haber sido eso si no es a través de este grupo, este equipo de personas preciosas que están poniendo sus habilidades? Dios no les pide que hagan lo que no saben hacer, pero sí les pide que hagan lo que saben hacer. A mí no me pide que haga eso, bendito sea el Señor, porque lo haría terrible, sería hecho como si lo hiciera con los pies. Si yo me pongo a hacer una cosa de esas, no sé hacerlo, pero hay cosas que sí me puso Dios a hacer y las hago en su nombre, porque seguramente sí me llamó, Él sabe lo que hace cuando me pone a mí a hacer eso. Ofrendemos lo que somos y lo que podemos hacer para seguir escribiendo nuestra historia. Así es que, hermanos míos, hagamos memoria de las promesas de Dios y ofrendemos, cada uno de nosotros, todos como iglesia, y cada uno de nosotros ofrendemos nuestra vida, porque aquello de Dios nos habló en Oreb es un llamado que incluye un desafío a dar nuestra vida. Letra R o de Oreb, revolucionemos el mundo. Mire, el Señor llamó a Moisés para que hiciera todo lo posible, el Señor no llamó a Moisés para que hiciera todo lo posible porque todo siguiera igual. O sea, Moisés, quiero que todo siga igual, quiero que juegues a las estatuas de marfil, que el que se mueva baile el twist, que todo siga igual, que nada cambie, Moisés, haz que todo siga igualito que siempre. No, al revés. Digo esto porque hay personas que parece que su misión en la vida es hacer que todo siga igual, que el púlpito siga en el mismo lugar, el órgano en el mismo lugar, la hermana ancianita se siente en el mismo lugar, que el pastor mueva la mano para el mismo lugar cuando dice la palabra Mesopotamia. Porque cuando se dice Mesopotamia hay que decir un cierto movimiento. Y todo sigue igual, y predicamos como el siglo pasado, y nuestra música es del siglo antepasado, y todo sigue igual, que nada se mueva, que todo siga en su lugar, porque eso es... Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que de eso se trata la vida, de hacer posible que todo siga exactamente igual. Pero no, Dios no llamó a Moisés para eso, perdón. Dios no llamó a Moisés para que todo siguiera exactamente igual. No, lo llamó para que participara en la realización del cambio social más radical de ese momento en la historia de la humanidad. Sí, analicémoslo. Toda una nación de obreros sería emancipada de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Esa fue una revolución social, la más grande hasta ese momento de la historia de la humanidad. Toda una nación. Algunos piensan que 650,000 obreros, algunos piensan que más de 1,000,000. Como haya sido, toda una nación. Y si no fueron 650,000 obreros, entonces fueron 650,000 obreros y sus familias. Y toda esa gran nación, todavía no con la identidad que debía tener, pero sí todo ese grupo de seres humanos emancipados, liberados del poder de la nación más fuerte de ese momento en la historia. Esa fue la revolución social más grande, insisto, que ha habido en la historia de la humanidad hasta ese momento.
Esta es la herencia que tenemos como iglesia, hermanos, en todos los niveles de herencia posible. Esa es la clase de herencia que tenemos. Esto define nuestro carácter como iglesia, nuestro carácter como seres humanos en esta historia que vivimos. La Biblia entera nos desafía a una revolución, transformación. Por todas partes está la palabra transformación en la Biblia. El mismo nacimiento es una revolución, el nuevo nacimiento espiritual es una revolución. Pero en el nivel denominacional, debemos decir que los bautistas especialmente somos herederos de la reforma radical. Venimos de aquellos que decidieron buscar las reformas más profundas y significativas que podía haber en la reforma. Miren, los ubico para que no nos perdamos, porque no quiero que perdamos de vista esto. En la Biblia se habla de revolución, de transformación, está claro. Nuestra historia como denominación también nos habla de revolución. Los bautistas somos herederos de los reformadores radicales. ¿Quiénes son estos? Unos que no están contentos, por lo menos sienten que no se ha terminado la reforma y que deben reformar más que los luteranos, que los anglicanos, que los anglicanos y que los calvinistas. Es decir, nuestros antepasados entendieron que estos reformadores hicieron un buen trabajo, pero les falta. Hay que sumarle más reformas. Todos estos que acabo de mencionar se siguen bautizando por aspersión. Todos estos que acabo de mencionar se siguen bautizando tipo católico. Siguen bautizando a la gente de niños cuando no podían decidir nada y echándoles agua en la cabeza. Todos siguen haciéndolo así. Por ejemplo, este es un detalle que es fácil de identificar, pero hay muchas otras cosas que los reformadores radicales dijeron: debemos regresar hasta el mero Nuevo Testamento. Y de esos venimos nosotros. Otra vez, esa es la herencia que nos dejan. Ya vimos la herencia que nos deja el Antiguo Testamento y el carácter de la reforma de Moisés. Y ahora vemos lo que nos deja la historia de nuestra fe y de nuestra denominación. Y en el nivel local, déjenme decirles, en el nivel local, el hermano Cirilo Contreras y su esposa entendieron que aquello de haber tomado un curso de obreros cristianos no era para seguir iguales, sino para hacer cambios, y fundaron OREB, la OREB que hoy conocemos. Porque el hermano Cirilo Contreras resulta que tomó un curso para obreros cristianos, se graduó, recibió su diploma y todo. Otros, muchos como él, recibieron su diploma y lo colgaron en la pared de su casa. Fue todo lo que hicieron, tomaron un curso y se graduaron. Ya está por ahí están sus hijos, por ahí tienen el diploma de su abuelo, de su padre. Pero el hermano Cirilo Contreras decidió que no había tomado el curso para ponerlo en la pared, sino para hacer algo, y decide, y seguramente con la anuencia de su esposa, abrir en el sótano de su casa una iglesia. De ahí venimos, hermanos. Esa es nuestra herencia. Perdonen que me emocione. Esa es nuestra herencia. Una herencia de revolucionarios. Una herencia de personas que no están conformes con el status quo y que entienden que Dios les desafió a hacer cambios. Una revolución, emancipar un pueblo entero, liberar a un pueblo entero, transformar la teología, la vivencia de la iglesia y no quedarse a medias con una reforma a medias. Poner en práctica la enseñanza aprendida y hacer que esa enseñanza en teoría, en letras, en exámenes, se convirtiera en hechos. Y es lo que somos. Oiga, sí que tenemos una herencia desafiante. Y en los sucesivos años, una revolución tras otra, y tras otra, y tras otra. Cada pastor de que ha habido en la iglesia seguramente representa uno de esos cambios radicales. Por eso se puso en el video de nuestra historia ese momento histórico del cruce del río, porque de alguna manera representa esto justamente, esta transformación sucesiva. Y ahora esta pandemia, hermanos míos, esta pandemia, espero yo que sea una revolución para nuestra vida. Que cuando termine la pandemia, OREB sea otra OREB. Que la OREB que han conocido todas las personas que nos conocen se convierta en otra, mejor, más santa, más misionera, más entregada, más evangelizadora, más impactante, incluso más grande, porque alcanza a más personas, con nuevas instalaciones más grandes, donde podrá realizar su ministerio. Amén. Dicen amén ustedes allá donde están. Por favor, digan amén, que hasta los escuche yo acá, aunque esté tan lejos. Gracias. Y en los sucesivos años, una revolución tras otra aconteció para hacer de nosotros lo que somos.
Estamos aquí para aprender, para cambiar y para provocar revoluciones. Y para no solo provocar, sino para ser parte de una revolución integral en el mundo. Letra E. Letra H, hagamos memoria de la palabra de Dios. Letra O, ofrendemos lo que somos, nuestra vida. Letra R, revolucionemos al mundo. Letra E, esperemos y confiemos en su palabra. Lo que hizo que Moisés subiera a Horeb fue una fogata. Los incendios espontáneos en aquella época como la nuestra son comunes en tiempos de sequía y de mucho calor, son comunes. Aquello no hubiera sido un asunto importante, no era anormal que una zarza de pronto estuviera encendida en un monte, en el desierto, en tiempo de calor y sequía. No era anormal, era normal, pero que durara tanto tiempo, por eso me hace pensar a mí aquí que esta zarza encendida duró varios días o semanas tal vez, y Moisés dijo que algo está pasando ahí, y además no se extendía, no era como un incendio que ahora cambiaba de lugar y ahora había otra zarza encendida acá, no, seguía en el mismo lugar. Era un fenómeno que era digno de ir a verse, de ir a observarse, de ir a investigar. El texto dice, y la zarza no se consumía, Éxodo 3:2. El lugar era santo, así lo dijo Dios a Moisés, así le hizo saber Dios a Moisés. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y aquel fuego era la presencia de Dios, la voz de Dios que buscaba a Moisés para una tarea trascendente. Porque el texto dice, y la zarza no se consumía, era la presencia de Dios ahí, el fuego de Dios. En la historia del pueblo se recordaba ese día como el día en que Dios les habló. Dios nos habló en Horeb, se recordaba, así es que esa zarza ardiente representa la presencia de Dios y la palabra de Dios que fluye y que incendia la vida. Dios les habló, decía el pueblo. Lo maravilloso es que Dios nos sigue hablando. No habría otra razón para seguir juntos, incluso haciendo esfuerzos de todos tipos por seguir juntos por estos medios incluso. Pero si Él nos habla y si nos sigue hablando, ¿cómo no seguir congregados en torno a su zarza que nos consume? Porque debemos creerlo, no se consume. Su zarza, dije su zarza que nos consume, pero su zarza que no se consume, también nos consume. Espero que sí, que nos consuma de amor y de poder, pero sí, su zarza que no se consume. Por eso a veces decimos algunos de nosotros, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb y la zarza no se consume. No solo decimos no se consumía, como dice el texto, sino no se consume porque ciertamente no se consume, permanece. Así que sigamos escuchando su palabra y sigamos confiando en lo que nos dice, nos promete y nos demanda. Esto es un desafío bárbaro, porque esto nos pone a usted y a mí en la situación de reflexionar seriamente esto de unirnos y de escuchar su palabra. Mire, analicemos esto. Esto se aplica a cualquier iglesia, no solo a Horeb, a cualquier iglesia. Analicemos esto. Si todos los que alguna vez vinieron a Horeb, deje usted, no voy a decir los que alguna vez vinieron a un culto, no. Vamos a decir los que alguna vez vinieron a Horeb, se integraron y se bautizaron. Y algunos hasta tuvieron cargos. Si todos esos, y no se hubieran muerto, me refiero a los que no se han muerto todavía, se murieron no hay problema, pero los que no han muerto y están vivos, si todos estuvieran en Horeb, no cabríamos ni en las nuevas instalaciones que soñamos. Y usted dice, bueno, pero algunos van a otra iglesia. No hay problema, si esos que van a otra iglesia allá se quedaran en su iglesia nueva, porque por cuestiones geográficas, porque se cambiaron de país, porque se cambiaron de dirección, porque ahora son pastores y fundaron una iglesia, que se quedaran allá. Pero todos los que alguna vez vinieron a la iglesia, se integraron, se bautizaron, y el día de hoy no van a ninguna iglesia, si se alejaron de Dios, permanecieran, no cabríamos ni en las nuevas instalaciones. Lo que quiere decir que sí hay muchos que dejan de oír la palabra de Dios. Y es terrible. Dios nos habló en Horeb y la zarza no se consume. No se consumía y no se consume, sigue vigente. Por eso sigamos escuchando la palabra de Dios y sigamos confiando en lo que nos dice, nos promete y nos demanda. Y si usted alguna vez ha tenido la tentación de alejarse de su iglesia, de Horeb o de la iglesia a la que usted pertenece, si ha sentido la tentación, venza la tentación, por favor, y permanezca en su iglesia. Y ustedes que han dejado de asistir y asisten de vez en cuando, los que solamente asisten Navidad, fin de año y Semana Santa, hay gente que solo eso asiste.
No se entera de nada, me llama por teléfono una persona, oiga pastor, ¿qué pasó? No hubo Santa Cena. Es primer domingo del mes y no hubo Santa Cena. Le dije, hace como 10 años o no sé cuántos años que no celebramos la Santa Cena el primer domingo del mes necesariamente. Como tenemos 4 cultos diversos, la celebramos en diferentes cultos. No le dije así ni con este tono, por supuesto, pero es lo que quería decirle y ahorita me estoy desahogando. Porque en el fondo de todo, esta persona hacía años que no venía a la iglesia, años y felices días, como dicen en mi rancho. Más bien en este caso sería años y infelices días. No venía y un día se le ocurre, un día le nace, así como que cristianos de parto, un día le nació ir, ¿verdad? Le nació ir y dijo, es domingo, es Santa Cena, voy a ir. Pero tenía que 15 años de no venir. ¿O cuánto? Y muy enojado, porque ¿qué les pasa? ¿Por qué no hay Santa Cena? Que no sé qué. ¿Cuánto tienes? Que ni vienes, camarada. Y te estás quejando. La zarza no se consume. Así es que estudiar este asunto, de dónde se fundamenta nuestra fe, de dónde venimos en el corazón de Dios, de dónde venimos en nuestra historia humana, de dónde venimos en el sentido de lo que estamos haciendo ahora en nuestro carácter, debe desafiarnos a ser mejores cristianos, a permanecer, a escuchar la palabra del Señor, a escuchar los devocionales, a conectarnos con los jóvenes, si somos jóvenes, con los más 30, somos más 30, y con las mujeres victoriosas, y con las mujeres oreb, y donde sea, y con los varones, porque Dios sigue hablando, la zarza no se consume, sigue ardiendo y hablándonos. Sigamos escuchando su palabra y sigamos confiando en lo que nos dice, nos promete y nos demanda. Hagamos memoria de lo que Dios nos ha dicho, las promesas que nos ha dicho. Ofrendemos nuestra vida. Revolucionemos el mundo. Esperemos y confiemos en su palabra. Busquemos alcanzar la voluntad de Dios. Para terminar, cuando el pueblo recordaba que Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, lo recordaba en el contexto de la conquista de la tierra. Miren, debían enfrentar gigantes, pero algunos tenían miedo y el Señor les alienta y les dice, en el mismo texto de Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, al final, versículo 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Es decir, porque confiamos en su palabra, porque recordamos sus promesas, porque confiamos en su presencia en nuestra vida, buscamos, es decir, actuamos, hacemos lo que corresponde, luchamos de la manera que haga falta, no para ver si lo logramos, sino porque la victoria nos ha sido asegurada. Me parece que la ilustración perfecta aquí es la vida de Caleb. Caleb tiene unos 40 años, en esa época se llama joven, y es uno de los elegidos para ir a investigar la tierra prometida y para analizar. Y cuando regresan él y Josué, le dicen al pueblo, sí podemos, hay unos gigantes allá cuidando la tierra, pero Dios estará con nosotros, la conquistaremos. Pero 10 dijeron, los racionalistas, los inteligentes, los muy cuadrados y muy matemáticos, dijeron, ellos están muy altos, nosotros medimos promedio 1,72 en promedio, algunos hay chaparritos, y ellos en promedio miden 2 metros, lo cual 2 metros 10 centímetros, los chaparros miden 1,95, y dicen ellos, esos son gigantes, no los podemos conquistar, no podremos. Pero Josué y Caleb dijeron, sí podremos. A los 2, Josué y Caleb se les une a Moisés, pero a los 10 se les une el pueblo entero, y son 3 votos contra 1,000,000 tal vez, y no cruzaron en aquella ocasión. Todos murieron, toda esa generación de adultos murieron. Cuando entran a la tierra prometida solamente hay 2 viejos, Josué y Caleb. En el parque, en la plaza, jugando dominó, solo había dos viejitos, Josué y Caleb, porque no hay más adultos, viejos me refiero en ese momento. Todos los demás crecieron en el desierto, eran niños, eran adolescentes cuando pasó eso, y cuando ya llegan a conquistarla, son adultos, pero solo hay 2 viejos. Y va Caleb con Josué y le dice, Josué, ¿te acuerdas hace 45 años cuando venimos acá a reconocer la tierra? Entonces Moisés dijo que la tierra que pisó la planta de mi pie, esa sería para mí y para mi familia. No me la des, solamente dame permiso de conquistarla. Tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. Tenía 85 años el amigo, yo tengo 60 y hay cosas que mi esposa tiene que hacer por mí porque no las puedo hacer a mis 60 años. Y resulta que este tenía 85 y dice, tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. No me des, nomás ponme donde hay, le dijo. Y voy y la conquisto. ¿De qué estamos hablando? De búsqueda, de la búsqueda apasionada. Sí, Dios nos prometió estar con nosotros, nos habla, su zarza no se consume, pero debemos buscar con afán, con pasión. Es decir, actuemos
Hagamos lo que corresponde, luchemos de la manera que haga falta, no para ver si lo logramos, sino porque tenemos la victoria ganada. Así que busquemos con pasión el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida y en la de nuestra comunidad de fe. Iglesia Orer, hagamos lo que nos corresponde. Toda iglesia, todo ministerio, incluso todo siervo de Dios tiene enemigos y críticos. Moisés los tenía, David los tenía, el apóstol Pablo los tenía. Y no lo digo solo para que nos sintamos felices y contentos de que por lo menos en eso nos parecemos a los grandes, no, sino porque es una realidad. Pero recientemente me enteré de algo hermoso. Hay por ahí detractores, personas que alguna vez asistieron a nuestra comunidad y que ahora se dedican a compartir sus frustraciones, su amargura, su sentimiento de vacío que les aqueja. Yo oro por ellos, pido a Dios que les bendiga, pero tal vez enfocan su frustración y su falta de identidad, incluso espiritual, su nula personalidad espiritual, su nulo conocimiento real de la palabra de Dios, con sanciones, con críticas destructivas, con majaderías, incluso con majaderías y obscenidades, porque no lo hacen ni con razonamientos lógicos ni con santidad, pero supe de una personita que tuvo una respuesta muy oportuna para una de esas personas, porque esta persona se quejaba y le decía y hablaba de lo supuestamente malo que le había pasado por causa de la iglesia. Y esta personita le dijo: pues en mí la historia se escribió de diferente manera. En mí la historia se escribió de diferente manera. Me gusta la idea. Como dicen en mi rancho, dijo algo muy sabio, que es un refrán popular, ¿no? Cada quien habla del baile según le bailan, así dice, ¿no? O cada quien habla de la feria según le va. Esta personita le dijo: pues en mí la historia se escribió de otra manera. Le estaba diciendo: no es lo que yo experimenté. Lo que tú me dices no es mi experiencia. Y yo le añadiría, pues yo voy a escribir una historia diferente. ¿Qué ha pasado en tu vida eclesiástica? ¿Qué ha sucedido ser parte de la iglesia? Hay gente que se queda: es que no me valoran. ¿Qué ha escrito la iglesia en tu vida, hermano? ¿Qué ha escrito la iglesia en tu vida? Tengo una conferencia para pastores que se llama Escribiendo Vida con Buena Ortografía. Porque los pastores escribimos en la vida de las personas, así dice el apóstol Pablo. Nuestras cartas son ustedes y las cartas de ustedes somos nosotros. Pues hay que escribir con buena ortografía. Y el Señor dijo que ni una tilde, ni una coma, ni un punto de la I pasará. O sea que la ortografía espiritual es importante. Pero ¿qué ha escrito la iglesia en tu vida? Yo espero que puras cosas buenas, porque Dios tiene buena ortografía. Y Dios es un excelente escritor. Y si algo no se ha escrito bien, tal vez no es culpa de Dios. Y seguramente no es culpa de su iglesia. Por eso debemos proponernos nosotros escribir la historia conforme a la voluntad de Dios. Porque esto que acabamos de reflexionar está escrito en la Biblia, está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en la historia de nuestra denominación y está escrito en la historia de nuestra iglesia local. Son cosas escritas. En el video que vimos ustedes y yo, se estaba leyendo un boletín, el boletín de la primera iglesia bautista de Mina y Héroes, el boletín oficial del órgano informativo de cada domingo. Acción se llamaba el boletín. Y ahí alguien hizo un artículo y escribe el nacimiento de una nueva iglesia. Y hay otros documentos que se leyeron, ¿no es cierto? Una carta, incluso una que salió en la Luz Bautista. Son cosas escritas. Y lo que dije de la historia de nuestra denominación está escrito en nuestros libros de historia. Hay un libro, de hecho, que se llama La Reforma Radical, o Los Revolucionarios del siglo XVII. Por supuesto que todo eso está escrito. Pero el punto es aquí ahora. ¿Qué escribiremos nosotros? Nos corresponde a nosotros escribir. Espero que digamos como esta joven que respondió con esa sabiduría: pues en mi caso, Dios ha escrito la historia se ha escrito de otra manera, y que le añadiéramos: y de mi cuenta corre que yo escribo nuevas cosas. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué imaginas? Aquel pastor bautista de raza negra que se hartó igual que Moisés de las injusticias y que fue usado por Dios para llevar a cabo una revolución bárbara también en Estados Unidos, el cambio, por lo menos en las leyes con respecto a los derechos civiles de las personas de raza negra. Él se acuerda que dijo que soñaba algo. Tengo un sueño, dijo. Fue asesinado por un loco, por un enfermo,
que sigue habiendo, por cierto, en el mundo entero de ese tipo de personas. Pero él decidió escribir algo diferente y soñó para escribir algo diferente. ¿Qué decidimos escribir nosotros? Porque hay una historia escrita ya. He llamado a este sermón, ¿recuerdan ustedes? El desafío de nuestra historia. Esta ya está escrita. Esta ya se escribió. No tenemos que escribirla más, ya está escrita. Pero a partir de ahora, durante esta pandemia y cuando termine, hay otra historia que escribir. ¿Qué escribiremos nosotros? Le pido a Dios que escribamos lo que este acróstico nos dice. Repasémoslo por último. Una vez más, por último. Letra H. Hagamos memoria de sus promesas. Letra O. Ofrendemos nuestra vida. Acuérdense, no tenemos que ofrendar lo que no somos ni tenemos, pero sí lo que somos y tenemos. Revolucionemos el mundo. Recuerde, Dios no llama a Moisés para que todo siguiera igual, ni nos llama a nosotros para que hagamos que todo siga igual. Nos llama para hacer una gran revolución, transformación. Esperemos y confiemos en su palabra, porque la zarza sigue encendida. La zarza no se consume. Sigue hablándonos y busquemos alcanzar la voluntad del Señor, es decir, porque lo lograremos, porque Dios lo promete, hagamos lo que nos toca hacer a nosotros y escribamos una gloriosa historia y que los que vienen detrás nos hayan fieles. Que un día otros cristianos, si el Señor Jesucristo no viene antes, estén en un culto de aniversario, el año 100 de la Iglesia Bautista Oreb, o el 70 si a usted se le hace muy lejos, o el 80, y tenga que leer un documento y hacer un video, y ahí aparezcamos usted y yo caminando entre las filas del Gran Fórum, o en Chimalhuacán atendiendo a los niños, o en Maranata, en el centro de comunitario, o en Honduras, o en Haití, o en Oriente, o en algunos de los lugares, y todos nosotros en diferentes momentos y de diferentes acciones, y que se lea y que se diga que escribimos algo bueno de la historia de Dios en la tierra, y que ellos vuelvan a cantar, que los que vienen detrás nos hayan fieles, y que cada generación, pero a partir de nosotros, escribamos la gloriosa, maravillosa y nueva historia de la Iglesia Bautista Oreb. Una comunidad con los brazos abiertos, una comunidad que sigue proclamando el Evangelio que transforma vidas, que no calla y que lo hace públicamente en cultos masivos, por internet, en lugares determinados, rentados o libres, donde sea, y también por las casas, llevando el Evangelio presencialmente o a través de estos medios. Seamos esa iglesia que escribe una historia gloriosa en el nombre del Señor. Seamos esa iglesia que escribe una historia maravillosa. Seamos esa iglesia que Dios soñó, la iglesia de los sueños de Jesús. Amén. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos en este día tan importante. Señor, cumplimos años. No podíamos dejarlo pasar, especialmente cuando estamos encerrados en una contingencia, en una circunstancia complicada, pero llena de enseñanza y llena de posibilidades para reflexionar y renovarnos, transformarnos. Señor, por favor, bendice a la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Revoluciónanos, transfórmanos y haz de nosotros lo que te plazca para escribir la nueva historia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano mío, si quieres ahí en tu lugar, en tu casa, decirle al Señor: Señor, toma mi vida, úsame, hazlo por favor. Señor, escucha a mis hermanos y mis hermanas. Y tal vez hay alguien que no ha creído en ti antes, pero hoy quiere entregarte la vida. Escúchale también y bendícele. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Las calles grises, poca gente caminando. No hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida hay que hacer la fila enorme. No te me acerques a Susana, hay que honrar. Los reventones son asunto del pasado. No hay pijamadas ni reuniones para bailar.
estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios, teniendo fe, buscando a Dios. Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual, creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar. Aprenderemos que solo tú puedes sanar. Gracias, Señor, por todo lo que nos dice. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias porque nos permite colaborar y ofrendar lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos a su obra, para que Él siga haciendo lo que quiere hacer en este mundo en que vivimos, y que este tiempo de pandemia nos bendiga en el sentido de que nos transforme, nos haga más conscientes del poder que hay en nosotros, que es Dios, y de nuestra necesidad que tenemos de estar en comunión con Él. Por eso les propongo que así, celebrando, alegres, oremos para despedirnos. Pero antes quiero proponerle que por favor le dé un abrazo a alguien que esté en su casa, de esos que usted sí puede abrazar, porque estoy seguro que en su casa usted no anda con guantes ni con cubreboca, porque aquello de que del virus no, pues ya se contagió desde cuándo si estamos juntos. Pero aquellos a los que usted puede abrazar, su esposa, aproveche por amor de Dios y dele un abrazo. Hermana Yani, ven para acá por favor a darme un abrazo en nombre de todos. Y digo, en nombre mío y en nombre tuyo, pero de esa manera usted ya hermanos, está pasando de abrazo. Nos abrazamos. Felicidades, feliz cumpleaños, hermana Yani. Feliz cumpleaños, pastor. Sí. Feliz cumpleaños, amados hermanos. Felicidades, hermanos. 59 años. Eso. Bueno, yo tengo más, tengo 60, pero para nuestros jóvenes dicen 59 años tenemos. Sí, querido joven, esa edad tienes en el sentido eclesiástico. Felicidades a todos. Oremos para despedirnos. Bendito seas, Dios eterno, Padre nuestro, bendito seas por tu amor, tu misericordia, Señor, con la que nos has hecho ser tu iglesia y nos has dado la bendición de experimentar victorias, crecimiento, fortaleza, ayuda, auxilio. Nos has hecho, Señor, útiles para bendecir a otras personas y para compartir con ellos, Señor, el mensaje profundo de tu evangelio, de tu verdad. Señor, permítenos seguir enseñando sana doctrina, el evangelio puro de tu palabra, Señor. Permítenos seguir combatiendo contra el error, contra la herejía, contra la maldad. Y Dios, perdónanos por todo lo que hacemos que no está bien. Perdónanos por las cosas que no hemos hecho tal como tú lo querías, pero perfecciónanos y que esta pandemia, Señor, sea un instrumento tuyo para nuestra perfección, para que aprendamos y seamos mejores. Pero te pido que nos permitas, si no vienes, Señor, si no termina la historia acá en nuestro tiempo, entonces que nos permitas seguir adelante, Señor, los años que sean necesarios, anunciando tu evangelio, compartiendo vida con los que nos rodean. Te pido que protejas a tus ovejas, a todos los que estamos ahora juntos, Señor, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas, también de que ninguno, Señor, experimente severamente daños por el coronavirus. Y te pido, Señor, que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu
esté con nosotros para que sigamos anunciando tu verdad, porque la zarza no se ha consumido. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades, hermanos. Cantemos al Señor para despedirnos. Gracias a Dios porque estamos juntos. Vamos a exaltar su nombre. Donde quiera que estés, mi hermano, mi hermana, es un placer que podamos estar reunidos. Esto no es un show de televisión, es un culto de adoración al Señor. Él está presente porque nos reunimos en su nombre. Te invito a que cantes con nosotros, que participes en la alabanza al Señor. Vamos a exaltar su nombre porque Él es fiel, porque sus misericordias son para siempre. El Señor es bueno. Vamos a cantarle. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él es bueno todos los días, Él es bueno hoy. Vamos a cantarle, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Amén, el Señor es fiel. Vamos a cantarle porque Él es fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel.
Glorifiquemos al Señor porque Él es bueno y sus misericordias permanecen. Nunca dejemos de glorificarle, mis amados hermanos. Amén.